El día de hoy vengo a presentarles una propuesta sobre el movimiento rectilíneo uniforme, la cual básicamente consistirá en la metodología de plantear un experimento mental en su principio a los estudiantes, el cual los haga pensar, asociar la realidad y en este caso al fenómeno. ¿Qué variables, qué cuestionamientos, qué planteamientos hay en eso? Para lo cual se le plantearán una serie de preguntas que ellos deberán responder en un principio con sus conocimientos o lo que comprendan y al final, y me refiero al final, después de una previa explicación teórica y en este caso también práctica sobre la temática o el fenómeno, un debate final sobre cuál era la respuesta correcta a estas preguntas. Por lo cual, dicho esto, procedo a darles la presentación. Bueno, como lo dije previamente, planteamos el experimento mental, el cual en este caso consistirá de un tren en vía recta, en el cual imaginaremos este tren, o bueno, también lo menciono como metro, que se desplaza con una trayectoria lineal, en este caso sin desnivel con respecto al suelo, y por último se desprecia la fricción dentro del sistema. Con lo cual, otra de las características principales de este experimento mental es que va a mantener siempre una velocidad constante. Con respecto a eso, le plantearemos las siguientes preguntas a los estudiantes. En este caso, es que si el tren cambiara su trayectoria, pero su distancia y posiciones se mantienen igual antes del cambio, ¿acaso esta nueva situación cambiará el desplazamiento? Y la segunda, ¿en qué influye que la velocidad del tren sea constante? Y si habría este cambio, puede ser considerado un tipo de movimiento MRU, por lo cual plantearemos esta pregunta a los estudiantes que la respondan con lo que ya conocen y ahora sí daremos explicación a la parte teórica del movimiento rectilíneo uniforme. Para empezar a hablar sobre esto, primero estableceremos qué es un marco de referencia a un sistema coordenado. Un marco de referencia, en este caso, es un conjunto de coordenadas que están ubicadas dentro del espacio, las cuales utilizaremos para medir diferentes posiciones y movimientos de los objetos. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es este espacio. Ahí estableceremos lo que es un sistema de coordenadas, el cual es un sistema que utiliza uno o más coordenadas, las cuales determinaremos de manera única la posición de diferentes puntos en el espacio u otros elementos geométricos de este. Por lo cual, para entender mejor esta definición, se ve en la figura 1 y en la imagen inferior izquierda. Primero, con la figura 1 se aprecia que es un sistema coordenado de dos dimensiones, en este caso x y y, donde en este caso por conveniencia se define que nuestro punto 0 es nuestro marco de referencia. Bueno, ¿y cuál es la utilidad práctica de este? Como decía, en la imagen inferior izquierda se ve un plano cartesiano, en este caso de x y y. Ese va a ser nuestro espacio de estudio, donde tendremos la oportunidad de determinar de manera única la posición de los diferentes puntos en este caso, el conejo y la madriguera. Pero tenemos que tener en cuenta cómo mediremos ese conejo y esa madriguera, desde qué punto lo haremos. En este caso es el águila, que es nuestro marco de referencia, con la cual respecto al águila, el águila puede medir en este caso como es el desplazamiento del conejo a la madriguera, la trayectoria que hay del camino que hizo y en este caso la distancia, que es la distancia total del camino que tomó el conejo para llegar a la madriguera. Esa es la utilidad de tener un marco de referencia y un sistema coordenado para poder medir las diferentes posiciones o movimientos dentro de este espacio y el sistema coordenado para dar la ubicación de los objetos dentro de ese espacio. Vamos ahora a entender lo que es el cambio de la posición con respecto al tiempo, el cual por medio del análisis gráfico podremos sacar la pendiente, la cual corresponde a las velocidades. En este caso, estas se dividen en dos tipos, velocidad instantánea y velocidad media. ¿Qué corresponde cada una? Bueno, por definición, la velocidad media es una magnitud vectorial que describe el cambio de la posición de un objeto en un intervalo de tiempo dado. Ahí como se nota en la fórmula, el cambio de la posición de dos puntos sobre el cambio de los tiempos en dos puntos dados. Ya lo explicaré mejor en la gráfica. Y la velocidad instantánea es bastante similar, con la única diferencia que nosotros vamos a hacer es exactamente este mismo proceso, pero vamos a hacerlo en un intervalo de tiempo en específico. En este caso, nuestro resultado va a quedar en función de ese intervalo de tiempo específico, que por lo general ese intervalo de tiempo específico va a tender a cero o se aproxima a cero. Ya explicaré esto mejor en la gráfica. Bueno, aquí como vemos en la gráfica de posición en función del tiempo, nos damos de cuenta que la línea azul en este caso son los valores que va cambiando la posición con respecto al tiempo. Con respecto a eso vamos a tomar dos puntos, P1 y P2, en los cuales vamos a sacar dos distancias y dos tiempos. Esto corresponderá a la velocidad media, una velocidad promedio entre esos dos intervalos, que en este caso es entre P1 y P2. Así que la velocidad media corresponderá al intervalo entre ambos puntos. Pero bueno,
es un intervalo, es un promedio. Yo quiero saber en este caso cuál es la velocidad instantánea o cuál es ese cambio cuando el delta del tiempo, en este caso, si lo vemos por las pendientes verdes, tiende a cero, o sea, son intervalos de tiempo que son muy pequeños. Si nos devolvemos al momento en P1 y P2, podemos tomar intervalos de tiempo muy pequeños. O sea, podemos tomar lo mismo, una pendiente que sea extremadamente pequeña de este pedazo en este pedazo para poder hallar la velocidad instantánea en ese momento, o sea, para poder hallar la velocidad que corresponde en ese instante dado. Pero si nos damos de cuenta, y como lo decía previamente, si nosotros hacemos esto, el intervalo que hay es muy chiquito, es demasiado pequeño, por lo cual esa pendiente va a quedar en función del tiempo, y ese tiempo va a quedar tendiendo a cero, explicando por qué en la ecuación, la ecuación de la velocidad instantánea, primero queda similar a la ecuación de la velocidad media, pero esta queda en función del tiempo, y se hacía un límite de delta t tendiendo a cero. Bueno, y eso es correcto, ya que prácticamente, como observamos en la gráfica, la velocidad no siempre el cambio de la posición con respecto al tiempo que pena no siempre es igual. A medida que va incrementando el tiempo, nos damos de cuenta que el desplazamiento va siendo mayor. ¿A qué se refiere esto? O sea, que a medida que aumenta el desplazamiento o va cambiando la posición, la recorre en un intervalo de tiempo menor. Bueno, y similar a lo que pasaba con el desplazamiento y con la distancia, vamos a tener en cuenta algo, y en este caso es la rapidez, la cual nos define que es la magnitud escalar que describe la tasa del cambio de la posición de un objeto con respecto al tiempo. Y es una medida de la distancia total recorrida por el objeto en un intervalo de tiempo por un intervalo de tiempo en específico, qué pena, sin tener en cuenta la dirección del movimiento. ¿Esto a qué se refiere? A que sí, se tiene una magnitud vectorial, que en este caso es las velocidades, pero también hay que tener en cuenta que también se tiene que tener una magnitud escalar de cómo fue la magnitud o el valor de la velocidad en ese cambio, en este caso de las velocidades, por lo cual corresponde a la rapidez media y a la rapidez instantánea, que para que se entienda mejor es la velocidad promedio de un objeto durante un intervalo de tiempo determinado, o sea, la rapidez media es la magnitud escalar de la velocidad media, para que se entienda mejor, y pues esta se tiene por la distancia total dividida entre el tiempo transcurrido. Y similar prácticamente a la velocidad instantánea, pasa lo mismo con la rapidez, ya que básicamente nos dice que la rapidez instantánea es la velocidad de un objeto en un intervalo de tiempo específico, o sea, mejor y para resolver dudas, es la magnitud escalar de la velocidad instantánea. Y aquí se denota por los resultados de las ecuaciones. Bueno, con respecto a eso ya podemos entender mucho mejor lo que es un movimiento rectilíneo uniforme, con lo cual pasaremos a definir qué es este movimiento. Con lo cual vamos ahora sí a definir lo que es un movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. Bueno, la definición de este consiste en que se define como el movimiento de un objeto el cual se desplaza con una trayectoria lineal en una sola dirección, de este recorriendo los mismos intervalos de distancia con los mismos intervalos de tiempo. Con lo cual, esto nos indica o significa que hay una velocidad constante dentro del sistema, y por lo tanto, si hay una velocidad constante, hay una aceleración nula. Con lo cual nos caracteriza o nos da las principales características de cómo es un movimiento rectilíneo uniforme, y a partir de ese análisis pues ya se podría empezar a construir las ecuaciones, en este caso como se ven los resultados de la imagen. Con respecto a eso, ahora pasaremos a la parte práctica de lo que es un movimiento rectilíneo uniforme con un ejercicio, el cual consiste en, supóngase que usted normalmente conduce por la autopista que va de San Diego a Los Ángeles, con una rapidez media de 105 km por hora, y el viaje le toma 2 horas con 20 minutos. Sin embargo, usted repite este viaje otro día, por la tarde, el tráfico lo obliga a conducir la misma distancia con una rapidez media de tan solo 70 km por hora. ¿Cuánto tiempo le tardará este viaje? Bueno, ¿cuánto tiempo más le tardará el viaje? Ahí hay un pequeño detalle que nos servirá.
Bueno, para la solución de este ejercicio, primero se pasarán las incógnitas que tenemos, que en este caso es la velocidad 1 del día 1, la velocidad 2 del día 2 y el intervalo de tiempo del día 1. Teniendo esto, lo pasamos al sistema internacional con las unidades que corresponden, que para la velocidad es metros sobre segundo y para el tiempo son segundos. Así, con esto, teniendo las variables que tenemos, podemos entender cuáles son las incógnitas o los procesos que tenemos que hacer. En este caso, como nos dice que es la rapidez media, usamos la fórmula de la velocidad media. Así siendo que la velocidad media es igual al cambio de la posición con respecto al cambio del tiempo. Pero, como observamos, en el primer día ya tenemos la velocidad 1 y tenemos el intervalo de tiempo 1. Por lo cual solamente quedaría despejar el trayecto de la distancia entre San Diego y Los Ángeles. Con lo cual, despejando el delta x de la ecuación 1, obtenemos la ecuación 2. Y como nos damos de cuenta, ese delta x es el mismo en el día 2, porque son los mismos trayectos, o sea, es exactamente la misma distancia. Con lo cual, obtenemos que para el segundo trayecto tenemos la distancia, que es nuestro delta x, y también tenemos nuestra velocidad media, por lo cual solamente tendríamos que obtener el tiempo que tardó en recorrer esa distancia, como dice la pregunta. Así, obteniendo la ecuación 3, despejando nuestro tiempo, obteniendo la ecuación 4. Ya con esto prácticamente solamente sería reemplazar datos en la ecuación 2 y 4. Así, reemplazando la ecuación 2, la velocidad 1 y el intervalo de tiempo 1, obtenemos la distancia, que es aproximadamente 245 por 10 a la 3 metros. Con este intervalo de distancia de 245.000 metros aproximadamente, lo reemplazamos en la ecuación 4, aparte de que reemplazamos nuestra velocidad 2, que en este caso es de 19,4 metros sobre segundos, obteniendo así un intervalo aproximado de 12.6 por 10 a la 3 segundos. Así, respondiendo a la pregunta de cuánto tiempo más tardará el viaje, el cual corresponde al resultado de la ecuación 6. Bueno, comparando el resultado de la ecuación 6 con el intervalo de tiempo que teníamos en la ecuación 1, en la ecuación 2, en este caso pues nos decía que el intervalo de tiempo es de 840 por 10 a la 1 en la ecuación 1 y en la ecuación 2 es de 12,6 por 10 a la 3 segundos. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que recorren los mismos trayectos, hay una diferencia de velocidades. Bueno, en el día 2 la diferencia de velocidad es debido al tráfico. ¿Y esto qué significa? Que a pesar de que recorren los mismos intervalos recorren las mismas distancias en los mismos intervalos de tiempo, en el día 2 hubo una reducción con respecto a la velocidad que toma. ¿Esto a qué se refiere? A que el cambio, bueno, sí, a que los intervalos entre los tiempos y las distancias aumentan. ¿En qué sentido? En que ahora para que recorra una posición le va a tardar mucho más tiempo, con lo cual la velocidad va a disminuir, por lo cual el intervalo del tiempo del día 2 al intervalo del tiempo del día 1 va a ser diferente, ya que el del día 2 va a ser mayor que el del día 1. Así, teniendo en cuenta cuál es la relación que hay con el movimiento rectilíneo uniforme y cuál es el sentido físico con los resultados que estamos obteniendo. Bueno, ya prácticamente finalizando con esto, ya los estudiantes tienen una parte sólida teórica y práctica de lo que es la solución y la problemática, en este caso de nuestra temática, que era movimiento rectilíneo uniforme, con lo cual nos devolveremos a las preguntas iniciales para al fin darles una respuesta con todo el proceso que se ha dado. Con lo cual, ahora sí, dando respuesta a las preguntas que teníamos planteadas de un principio, diríamos que para la primera nos decía que si el tren cambiara su trayectoria pero su distancia y posiciones se mantienen igual antes del cambio, ¿esta nueva situación cambiará el desplazamiento? La respuesta efectivamente sería que no, ya que, como decíamos, el desplazamiento únicamente depende de la posición inicial y la posición final, por lo cual, si cambiara la trayectoria infinitas veces o como quieran, para así decirlo, qué pena ahí, valga la redundancia, si la posición inicial y la posición final se mantienen exactamente igual, no tendría que haber un cambio en el desplazamiento. Por lo cual, la respuesta sería que no. Para la segunda pregunta nos dice que ¿en qué influye que la velocidad del tren sea constante y si varía este cambio puede ser considerado de un tipo de movimiento de MRU? La respuesta es que no,
y esto se debe a que como partíamos de un principio, para que un movimiento sea de tipo MRU, tiene que haber la existencia de una velocidad constante, con lo cual si esta velocidad varía implica que hay una aceleración dentro del sistema, por lo cual este tipo de movimiento ya no podría ser considerado de MRU, sino de otra clase de movimiento, dando así, valga la redundancia, que la respuesta final es no. Por lo cual, dando finalizada la clase, agradezco su tiempo por escuchar esta propuesta y esta metodología que propongo y por tomarse el tiempo y dedicación de escucharme y ponerme atención hasta el final. Muchas gracias.